Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Hoy comparto set con mi colega Liz Osorio. Liz, buenas noches. Carlos, muy buenas noches y un saludo especial a todos nuestros televidentes. Esta semana el Congreso en pleno conmemoró el Día de las Víctimas de la Violencia en el país y en esta emisión les contamos todos los detalles de esta importante jornada. Así es, Liz. Quédense con nosotros. Los invitamos a conocer los titulares de la presente emisión. Bienvenidos. Durante emotiva sesión en homenaje a las víctimas del conflicto armado, congresistas escucharon las peticiones de quienes han padecido por culpa del conflicto. Aquí tenemos que seguir todos unidos en medio de nuestras diferencias. Cámara de Representantes analiza inseguridad en Arauca y alerta sobre reclutamiento infantil por grupos armados. Es decir, esto nadie se vincula voluntariamente. Avanzó en la Comisión Primera iniciativa legislativa para sancionar violencia digital, inspirada en activista Olimpia Coral. La violencia digital como violencia de género. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Esta semana el Congreso Pleno realizó la 13ª sesión especial dedicada a las víctimas del conflicto armado. En 2011, cuando se promulgó la Ley de Víctimas, el registro rondaba los 6 millones. El número sigue creciendo y hoy ya se acerca a los 10 millones. Uno de los hechos más victimizantes continúa siendo el desplazamiento forzado con cerca de 9 millones de afectados, seguido de los homicidios, las amenazas y la desaparición. Motivos más que suficientes para esta conmemoración. El acto inició con una ofrenda floral para las víctimas por parte de los representantes de las 16 curules de paz y un acto de reconciliación de los congresistas de diversas corrientes políticas que además expresaron sus opiniones. Aquí tenemos que seguir todos unidos en medio de nuestras diferencias para trabajar por la paz, para que esa paz pueda llegar a nuestros territorios. Las víctimas seguimos anhelando y seguimos soñando paz. A la JEP que agilice y cierre los casos para poder darle respuesta a las víctimas y poder comenzar ese proceso de reparación, de reconciliación, de verdad y de no repetición. Hay que garantizarle justicia, verdad, reparación a las víctimas, eso lo decimos todos los años, pero no hemos podido cortar ese ciclo de violencia en Colombia. Participaron víctimas de todo el país y diversos hechos, quienes presentaron sus llamados y sus preocupaciones. Es que se le dé trámite al proyecto de ley de que se condene el asesinato de los líderes sociales, se tipifica en el Código Penal y se agrave la conducta cuando civil o funcionario lo convierte en falso positivo. Pero también hacer un llamado para la implementación de la ley que nos permita aunar esfuerzos en el restablecimiento de nuestros derechos y la construcción de un tejido social que nos lleve a una reconciliación y paz en Colombia. Referente a que se reconozca y se visibilicen las prácticas como canibalismo, ablación y el empalamiento. Del último, soy sobreviviente, y también para que hayan respuestas reales del Estado colombiano con respecto a la indemnización para las víctimas. Por su parte, víctimas pertenecientes a la fuerza pública le pidieron al Congreso una ley de veteranos que les devuelva con honor lo que han dado al país. Y precisamente conocimos a un oficial retirado de las fuerzas militares, víctima de una mina antipersona durante el conflicto armado, quien asistió a esta importante jornada especial. Conozcamos su historia. Según el Ministerio de Defensa, en Colombia 12.540 personas han sido afectadas por minas antipersona. De este número, 7.434 son integrantes de la fuerza pública. Una de estas víctimas es el mayor retirado del ejército, Alfonso Rodríguez Moreno. El 3 de marzo de 2003, durante una operación militar en los Montes de María, con la Fuerza de Despliegue Rápido, teníamos como objetivo dar de baja a alias Martín Caballero, quien había convertido a los Montes de María en el lugar más minado del planeta. Y el 3 de marzo de 2003 me tocó el turno. Caí en un campo minado y pues no se pudieron salvar las extremidades. El mayor Rodríguez fue reconocido como víctima por la Procuraduría General de la Nación y como tal hizo una petición en la sesión especial para escuchar a las víctimas del conflicto. Intervine en el Congreso precisamente pidiéndole al Pleno que por favor nos apoyen
con una ley de veteranos lo suficientemente fuerte para que de alguna manera nos compense el sacrificio que hicimos por el país. En los 2 primeros meses de 2025, las fuerzas militares destruyeron más de 18.000 artefactos explosivos y en ese mismo periodo se reportaron 28 nuevas víctimas de minas antipersona. Precisamente sobre el Día de las Víctimas, los partidos en oposición analizan las acciones y resultados de reparación y no repetición, según los compromisos de este gobierno. Esto es Oposición en Cámara. Hoy el Congreso en pleno en sesión especial se le hace homenaje a las memorias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Desde la oposición le hemos exigido al gobierno nacional que disponga los recursos necesarios para que las distintas entidades que están llamadas a la reparación e indemnización de las víctimas del conflicto armado, llámese paramilitar, de la FARC o cualquier acción criminal, se puedan indemnizar. Por eso hoy estamos aquí para responderle, para oírlas, no solamente en el Congreso de la República, sino en las distintas entidades. Hoy es un homenaje muy importante para esas víctimas que no están siendo oídas por el gobierno, pero aquí en el Congreso de la República lo vamos a hacer hoy con un solo objetivo: que se pueda reconciliar este país y buscar la paz que nosotros necesitamos en los territorios y sobre todo aquellos territorios donde hoy el conflicto armado se ha hecho radical, y en aquellos donde podemos nosotros hoy decir que hay alguna paz, pues que ahí inviertan, el gobierno invierta al tejido social y sobre todo a las víctimas del conflicto armado. Avanzó una iniciativa que busca tipificar y sancionar la violencia digital, especialmente la difusión no consentida de imágenes íntimas. El proyecto está inspirado en la activista mexicana Olimpia Coral. El entorno digital se ha convertido en escenario de múltiples formas de violencia, acoso, amenazas y difusión no consentida de imágenes íntimas de carácter sexual. Muchas veces las agresiones pasan desapercibidas o no tienen consecuencias legales por falta de una legislación ajustada a esta realidad. Incluir mejor en la Ley 1257 la violencia digital como violencia de género y pues tipificar en el Código Penal este tipo de violencias que afectan sobre todo a las mujeres. La violencia digital es un problema que viene en aumento, afectando especialmente a las mujeres entre 18 y 40 años. Que las redes sociales no están hechas para amedrentar a las exparejas o a los extrabajadores con esta medida. Nosotros como congresistas creo que vamos a dar un paso agigantado. Solo en el 2023 la Policía Nacional recibió 62 denuncias por sextorsión, 325 por ciberacoso, 676 por injuria y calumnia y 972 por amenazas en redes sociales. Además, el Ministerio de las TIC advierte que el 60% de las mujeres jóvenes han sido víctimas de acoso en línea. El Congreso ha reaccionado con una ley que no solo sanciona, sino que educa y protege. La llamada Ley Olimpia establece mecanismos de atención y de denuncia y sanciones claras frente a los delitos digitales. Además, promueve campañas educativas con un enfoque de género y respeto a la privacidad en plataformas virtuales. En control político, la plenaria de la Cámara analizó las condiciones de seguridad en varias regiones del país, especialmente en Arauca. Los representantes advirtieron sobre el incremento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. Cifras de la Defensoría del Pueblo señalan que durante el 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en Colombia, superando los 342 casos reportados en el 2023. Así lo destacó uno de los citantes al debate de control político. En el Valle del Cauca casi 177, más de 70 de ellos en Jamundí. Es decir, en el Cauca casi 300 niños, que es donde más
se han reclutado niños de forma forzosa, es decir, esto nadie se vincula voluntariamente. Por otra parte, aunque los departamentos más afectados por homicidios atribuidos a grupos armados ilegales durante el 2024 y principios del 2025 son Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, Arauca también registra altas cifras, preocupación que expresó otra de las citantes. Vemos un incremento de más del 53% en el tema de asesinatos, de extorsión, estamos desbordados, 700 muertos tiene el departamento de Arauca desde que inició en este gobierno, más de 40.000 víctimas de desplazamiento, confinamientos todos los días. Por su parte, el ministro de Defensa señaló que el gobierno no ha dado órdenes de frenar el accionar de la fuerza pública y con gráficos habló del resultado de operaciones. Podríamos decir 1.132 criminales llevamos neutralizados este año. Si bien es cierto, en el 2023 al 2024 incrementaron en un 40% las víctimas de reclutamiento de menores, no puedo decir que es que nos va bien porque este año ya hemos reducido en un 18% esa misma cifra. Finalmente, la ministra de Justicia indicó que se viene trabajando en proyectos concretos interinstitucionales para disminuir el reclutamiento de menores que se enfoca especialmente en las comunidades indígenas del país. En Jaime Raúl Responde, el presidente de la Cámara propone incluir en la consulta popular una pregunta para sacar a las 32 universidades públicas del país de la crisis financiera en la que se encuentran. Colombianos y colombianas, en este espacio del noticiero de la Cámara de Representantes quiero proponerle al país una pregunta para incluir en la consulta popular. ¿Aprueba usted que el dinero que el Estado invierte en las universidades públicas cada año se ajuste a los costos reales de la educación superior en el país? La universidad pública en Colombia está viviendo una crisis de inmensas proporciones. Las principales causas de la crisis de financiamiento son la fórmula actual de financiación, una fórmula inadecuada. La Ley 30 de 1992 ajusta el presupuesto según el índice de precio al consumidor, sin considerar el crecimiento ni el aumento de estudiantes. En segundo lugar, el aumento masivo de matrículas. Desde 1993, el número de estudiantes pasó de 150.000 a 920.000 en 2024, sin existir incrementos de recursos y solo ajustando año a año según la inflación. Tercero, el aumento del déficit. El déficit acumulado ha aumentado notablemente, pasando de 9 billones de pesos a 19 billones en 2025, afectando la sostenibilidad de las 34 universidades públicas del país. En promedio, el aporte anual del Estado para cada estudiante en 1993 fue de 13.200.000, mientras que en 2023 es de 8.100.000. Otro punto muy importante a tener en cuenta es la disminución relativa de aportes estatales. Los aportes del Estado pasaron del 74% a apenas el 50% del presupuesto total, lo que ha exacerbado la crisis financiera de las instituciones de educación superior pública. Si incluimos esta reforma que no ha tramitado el Senado de la República, lograremos modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es crucial por varias razones. Primero, el fortalecimiento financiero, que busca mejorar la financiación de las universidades públicas, ajustando los aportes según el índice de costos de la educación superior, lo que garantizaría recursos más acordes a las necesidades reales de las instituciones y a largo plazo la sostenibilidad financiera. Dos, asigna una base presupuestal a las ITTUs, a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que actualmente no reciben recursos. Tercero, el cierre de brechas regionales. Esto es que la reforma reducirá las desigualdades regionales y poblacionales, garantizando mayor acceso y equidad en la educación superior en nuestro país.
Y finalmente la incorporación de recursos adicionales, pues aumenta los recursos orientados al mejoramiento de calidad, pasando de aumentar al menos al 30% del crecimiento anual del PIB al 70% del PIB. La meta es garantizar la financiación de la educación superior pública en Colombia para que ésta alcance el 1% del PIB en los próximos 15 años, acercándose a los estándares de la OCDE. Y los invito a apoyar la incorporación de esta pregunta como uno de los puntos más importantes de las reformas sociales que nuestro país necesita. El gobierno nacional tiene desamparada la educación superior. Así lo advirtieron representantes de la Comisión Sexta en debate de control político, donde además quedó en evidencia una creciente apatía de la juventud por seguir una carrera profesional. La Comisión Sexta en su agenda legislativa citó a control político a funcionarios del Gobierno Nacional para exponer la problemática que enfrenta el sector de la educación con relación a garantizar el derecho a la educación superior, análisis presupuestal del ICETEX y por último los subsidios que se ofrecen para los siguientes estudiantes. Veamos la nota. Hemos presentado las cifras que determinan cómo se ha multiplicado la financiación a través del presupuesto público durante el gobierno del cambio, cómo hemos avanzado en cobertura, en calidad y en gratuidad a través de el cierre de brechas de las instituciones de educación superior en Colombia y cómo sigue siendo un reto avanzar en eso para cerrar una brecha que se ha abierto durante más de 30 años. Que por más que quieren acceder al nivel superior de la educación, pues no tienen las posibilidades. Y esto va ligado seguramente a la capacidad económica, va ligado a que no tienen la capacidad de acceder a un crédito, va ligado a que hoy el gobierno nacional ha negado la posibilidad de acceder a los cupos de crédito con la ICETEX. Indicadores en la educación plantean el mejoramiento o retraso dentro del Plan de Desarrollo Nacional con relación al presupuesto asignado a la educación superior. Hoy en día, gracias a las universidades no oficiales o privadas, pues cubren un 46% de la demanda. Si eso desapareciera, no es que la universidad pública vaya a asumir eso, simplemente 46% se quedan sin universidad. Entonces, ¿qué necesidad tiene el gobierno nacional de despreciar la importancia del sector privado en un tema tan importante como la educación? El ICETEX fue punto fundamental en este encuentro, respondiendo a la deserción universitaria, nula condonación de créditos y pocos subsidios para nuevos ingresos a la universidad. No hay deserción por los subsidios. Los subsidios se disminuyeron para las personas que están en periodo de amortización, es decir, personas que ya se graduaron y que ya se encuentran en el mundo laboral. Los estudiantes a la fecha no han sufrido este tipo de percances. Es muy preocupante esta situación. Esperemos que el gobierno nacional haga ya y radique el proyecto de ley con urgencia, lo que tiene que ver con la modificación del ICETEX ya. Para evitar incumplimiento en los pagos de los pasivos pensionales en los territorios, la Comisión Tercera aprobó una modificación al Fondo Nacional que maneja estos recursos y que permite además invertirlos en los proyectos locales. Recursos y rendimientos de los más de 60 billones de pesos que tiene el FOMPEC destinados a salud, educación y demás de los entes territoriales es lo que se busca con la modificación de esta ley. El FOMPEC se creó para fondear, valga la redundancia, 3 fondos: propósitos generales, educación y salud. Con esos recursos se iba a garantizar las pensiones de las personas vinculadas al sector público que están en estos sectores. La ley fue creada en el 1999. En el año 2029 se pensaba, según los cálculos, que iban a estar fondeados al 100% estos fondos. Algunos departamentos han cumplido, de algunos entes territoriales, con el objetivo de fondear al 100%. ¿Qué estamos haciendo en esta reforma? Estamos revisando cómo se garantiza por otros 30 años más el financiamiento de estos fondos. El proyecto de ley que busca modificar y actualizar la ley 549 de 1999, que dispone del financiamiento, del cubrimiento de los pasivos pensionales de los entes territoriales en Colombia, además del FOMPEC. Queremos que se establezca un mecanismo, un sistema de información que permita la consulta en línea y en tiempo real del cubrimiento del pasivo pensional de cada ente territorial. Ampliar la participación de los entes territoriales y garantizar el cubrimiento del 100% de las obligaciones pensionales es el objetivo que continuará su trámite en la Cámara de Representantes. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes.
Ante la polémica suscitada por el contrato de adquisición del buque hospital para el departamento del Amazonas, la representante Jenica Costa hace un llamado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia para que garantice los recursos. Señor Ministro de Salud y Superintendente, garantícenos los recursos, no solamente para la construcción, sino para la dotación y el funcionamiento del barco hospital en el departamento del Amazonas, que sí lo necesitamos, pero necesitamos también infraestructura en salud en las áreas no municipalizadas y una atención en salud oportuna y con calidad. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes estuvo en Florencia, Caquetá. Sus habitantes sufren el deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento. Se darán cuenta de las múltiples ocasiones en las cuales hemos tenido que alzar la voz por la situación que venimos padeciendo de orden público. Hemos siempre recalcado la importancia de que el territorio caqueteño se le escuche, que a nuestra ciudadanía se le garanticen sus derechos. El 2 de abril, ícono del autismo, se ha convertido en el día en el que todos los colombianos debemos aprender a promover la sensibilización por aquello que pareciera diferente, pero no lo es. Existen numerosos esfuerzos y buenas intenciones orientadas a lograr avances interdisciplinarios que permitan a las personas con esta condición desarrollar su funcionalidad a través de una enseñanza y una orientación efectiva, las cuales fortalezcan sus destrezas y habilidades. Tenemos muchos retos y uno de ellos tiene que ver con cambiar un poco la inercia cultural que tenemos al pensar en este tipo de patrones de comportamiento como un trastorno. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños en el mundo tienen autismo. Hoy aquí en el Congreso de la República se tramita una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos con programas, servicios y atención en salud que les permita una efectiva inclusión. Son muchos los retos de las familias, sobre todo para poder en el marco de la sociedad enfrentar esta situación, sobre todo que tengan la oportunidad de participar en la construcción de políticas públicas, de generar la sociedad espacios incluyentes para estas personas con esta condición y por supuesto esperamos que la legislación también permita generar esos espacios. Los congresistas sugieren que los colombianos debemos sensibilizarnos con las diferencias aparentes, pero que en realidad forman parte de nuestra diversidad, pues las barreras no están en el autismo, sino en la falta de comprensión y aceptación del mundo hacia las personas autistas. Los invitamos a que se permitan conocernos, a que permitan llegar a la persona con todo el proceso diagnóstico, con todo ese proceso personal, tener esa red de apoyo que es importante. Y si tú conoces a la persona con autismo, pregúntale en qué lo puedes ayudar. Va a ser de gran valor para él. El brutal asesinato de Sara Millerey, la mujer transgénero, ocurrido en Bello, Antioquia, conmocionó las redes sociales de los representantes. A una sola voz, todos los partidos políticos manifestaron rechazo total y exigen justicia inmediata. Así se pronunciaron en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Entre el horror y el repudio, los representantes manifestaron sobre este doloroso suceso. El representante antioqueño Daniel Carvalho dijo en su cuenta de X, abro comillas, el asesinato de Sara es totalmente horrible y descorazonador. Ojalá las instituciones encargadas de la investigación se muevan tan rápido como lo hacen en los casos mediáticos. No podemos nunca aceptar y normalizar la crueldad, la discriminación y la indolencia. Por su parte, David Racero del Pacto Histórico rechazó el doloroso suceso. Abro comillas. Un rechazo profundo a la transfobia, estigmatización y violencia contra las personas trans. Nadie debe ser perseguido y ultrajado por su identidad de género. El representante liberal, Juan Carlos Lozada, hizo un llamado a las autoridades y al país. Abro comillas. Las autoridades deben garantizar la investigación y sanción de este hecho. Este asesinato no puede quedarse en una cifra más de miles cometidas contra las personas LGBTIQ+, que siguen en la impunidad. Este atroz delito está en manos de las autoridades competentes. El país espera una justicia eficaz para Sara. En la conmemoración del Día Mundial de la Salud, Noticias Cámara de Representantes resalta iniciativas que se vienen tramitando para garantizar este derecho de los colombianos. Conozcámoslas. Prevenir es mejor que lamentar.
Una frase bandera que en materia de salud se incentiva en el Congreso, generando propuestas como la de promover la enseñanza de hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades evitables desde las etapas escolares. Desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se diseñen unos lineamientos para crear esos entornos protectores para salud y vida en los colegios de Colombia, que se pueda identificar cuál es el perfil epidemiológico en cada entidad territorial. En las calles hay conciencia de esta necesidad. Excelente, porque Colombia ahorita últimamente es uno de los países donde tiene los niveles de la diabetes más altos aumentados. Entonces sería bueno porque le ayuda a los niños a comer bien, a la salud mental, a su rendimiento tanto físico como académico. Un segundo proyecto apunta contra otros enemigos silenciosos, el cigarrillo y los vapeadores. Buscando desincentivar su consumo y frenar su normalización, los congresistas plantean medidas al respecto. Colombia está en mora de actualizar el precio de la cajetilla de los cigarrillos, pero también de imponer impuestos como el IVA a los vapeadores. Sin lugar a dudas, esto incrementaría el precio de la cajetilla, también el precio de los vapeadores, desincentivando el consumo, que debería estar obviamente de la mano o a la par de programas de salud pública. Por último, avanza una iniciativa que busca transformar progresivamente el actual enfoque de salud en las políticas públicas para que incluya aspectos como bienestar animal, medio ambiente y cambio climático, factores que influyen en la salud de los colombianos. Los recientes hechos de violencia que han afectado a menores en varias regiones subrayan la urgente creación de la Comisión para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El proyecto está a un debate para que se convierta en realidad. Con tan solo 15, 11 y 9 años, Emily Villalba, Sarita Michel y Laura Valentina, oriundas del antiplano cundiboyacense, fueron víctimas de una violencia devastadora que acabó con sus jóvenes vidas. Hacemos un llamado a todos los padres de familia, al país en general, para que abriguemos a nuestros niños, niños y adolescentes y estemos atentos de cualquier situación o irregularidad, prestarle la atención pertinente, avisar de manera oportuna para que evitemos nuevos casos. Con el propósito de garantizar la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en el país, se creará una comisión que articulará a todas las instituciones estatales pertinentes. El objetivo principal es establecer un frente unido que trabaje de manera eficiente para proteger sus derechos y brindarles un entorno seguro. Ya vamos a coronar el 30 de abril, el último miércoles del mes de abril, llevaremos la plenaria en la Cámara de Representantes de la Niñez, nuestro proyecto de ley que está en cuarto debate. Aprobada el proyecto y aprobada la plenaria, ya el paso a seguir sería la ascensión presidencial. Familiares y amigos exigen justicia por su irreparable pérdida. Emily, Sarita y Valentina se suman a la lista de menores asesinadas en el país, donde ya 7 niñas han corrido la misma suerte este año en Cartagena, Yopal, Tumaco y Montería. Gran revuelo ha causado el proyecto de licencia menstrual remunerada. La Comisión Séptima le dio el aval en primer debate. En Mujeres con todas las de la ley, explicamos en detalle qué trae la norma y los acuerdos que se alcanzaron. Según el DANE, el 9.2% de las trabajadoras debe interrumpir sus actividades por causa de su periodo menstrual. Ante esta realidad, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley de licencia menstrual. Las mujeres trabajadoras, tanto en el sector público como en el sector privado, van a tener un día de licencia remunerada cuando tienen un diagnóstico por enfermedades asociadas a la menstruación. Avanzar fue posible gracias a consensos. Los dos acuerdos fundamentales es que la licencia remunerada de un día solamente se da a personas con diagnóstico de una enfermedad. Y el segundo acuerdo es que va a haber autorización de trabajo en casa. Sin embargo, aún hay observaciones. Cuando tiene el periodo menstrual y que eso afecta su desempeño laboral, claro que sí, debe tomarse estos días. De lo contrario, no queremos que esto sea considerado como una enfermedad o como que nos impide laborar o realizar otras actividades cotidianas. Para mí, así sea con el periodo menstrual, somos dignas de trabajar, de realizar todas nuestras actividades y eso no nos genera ningún impedimento.
De esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes sociales nos encuentran como @Cámara Colombia, donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Hasta la próxima. Buenas noches.